Hola, bienvenidos a un nuevo espacio para entender aquí en Epicentro. Hoy queremos entender qué es lo que ha pasado con el pedido que ha hecho el gobierno a través de una resolución suprema para que Chile amplíe la extradición del expresidente Alberto Fujimori y pueda ser juzgado por la venta de armas a las FARC. Nuestro invitado de hoy para entender es el doctor Ronald Gamarra. Él fue procurador y además estuvo en el juicio en el que se condenó a Vladimiro Montesinos por estos hechos. Doctor Gamarra, gracias por estar en Epicentro. A usted. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esta resolución? ¿Por qué el gobierno pide que Chile amplíe la extradición de Alberto Fujimori por este episodio? Bueno, en el Perú hubo una primera investigación que derivó en un juicio oral y una sentencia condenatoria contra determinados personajes. El más nombrado es Vladimiro Montesinos Torres y algunos otros integrantes de la organización criminal que tuvo por fin el de suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Entonces, pero Alberto Fujimori no fue comprendido en ese juicio. Solamente años después se abre una investigación contra Alberto Fujimori, en el 2009 precisamente, ¿no? Y el juez estaba prácticamente atado de manos porque la extradición no había sido, para esa época Fujimori ya había sido extraditado de Chile hacia Perú por otros delitos, pero no por este. De acuerdo a normas internacionales y tratado de extradición, solo se puede juzgar a alguien por los motivos autorizados por el otro Estado, ¿no? Y el tema del tráfico de armas a las FARC no estaba entre ellos. Entonces el juez decide abrir una investigación y dice, yo no puedo hacer ningún acto concreto de indagación, lo que sí voy a pedir es la extradición de Alberto Fujimori. Entonces, en el 2009 acuerda solicitar la extradición y en el 2010 la Corte Suprema en el Perú aprueba la solicitud de extradición. Del 2010 hasta el 2021, esa solicitud o esa aprobación de la solicitud estuvo en el Ministerio de Justicia sin que se autorizara, porque esta ya es una decisión política. La extradición tiene dos partes, una parte judicial administrativa y la segunda a cargo del Ministerio de Justicia, que es más política, ¿no? O sea, bueno, y finalmente ahora han decidido solicitar la ampliación de la extradición concedida por Chile en su momento para que autorice también a la justicia peruana a juzgar a Alberto Fujimori por este tema del tráfico de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la primera reacción, el congresista Aguinaga ha dicho, esto es una venganza del gobierno contra Alberto Fujimori. Y usted me dice, bueno, es una decisión política. ¿Usted cree que sí hay una venganza al tomar la decisión de pedir la ampliación de la extradición? Bueno, a ver, esta es una decisión judicial que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que diversos gobiernos no tomaron la decisión política de asumir, ¿no? La patearon. Bueno, este gobierno, o sea, ha dicho, bueno, yo tengo aquí en el ministerio un documento de la Corte Suprema de hace 10 años y hay que darle trámite, ¿no? Y por supuesto que es una decisión política. Sí. Es una decisión política en el mejor sentido del término, ¿eh? O sea, porque toda solicitud de extradición finalmente en el Perú es una decisión política. Lo aprueba la Corte Suprema, pero aún aprobado por la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo podría decir no, por razones políticas no accedo a solicitar la extradición. ¿Y Chile podría decir no? Chile podría decir que no, evidentemente, ¿no? Hay diversas formas de encarar la solicitud de extradición, ¿no? Algunos ven solamente las formas, que es lo correcto. Algunos otros países quieren resolver el fondo de la cuestión antes de autorizar o no la extradición solicitada, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, Chile al final, digamos, nos concedió prácticamente todo lo que le pedimos en extradición respecto a Alberto Fujimori. Algunos temas menores no los concedió, pero ampliaron Diarios Chicha, por ejemplo, ¿no? Sí, Diarios Chicha lo autorizaron después de tiempo. Barrio Salto, La Cantuta, digamos, ¿no es cierto?
los casos más importantes y por los cuales ha sido condenado ya Alberto Fujimori por la justicia peruana, ¿no? Entonces, no creo que haya dificultad en este tema. La justicia peruana, en este caso, ha avanzado mucho, no en esta investigación contra Fujimori, porque, como digo, el juez lo único que se limitó a abrir el proceso y no realizó ningún acto de indagación concreto. Pero sí tenemos todo lo actuado desde el 2000 hasta el 2010 en el anterior juicio, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda la documentación del Servicio de Inteligencia Nacional, tenemos toda la documentación de la justicia militar, tenemos toda la documentación del DAS colombiano, tenemos información de Jordania, tenemos declaraciones de los que fueron condenados como miembros de la organización criminal, de aquellos que intervinieron en la firma de los contratos con los jordanos para adquirir las armas que fueron suministradas al Frente 16 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y tenemos las declaraciones del propio personal de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, señalando cómo se hizo todo este tema para encubrir el tráfico de armas, ¿no? Porque en realidad todo esto salió a la luz cuando en agosto del 2000 Fujimori, Montesinos y la cúpula militar dan una conferencia de prensa y señalan que ellos han descubierto una organización criminal destinada al tráfico de armas hacia las FARC, ¿no? Claro, que entonces, es lo que ellos llamaron la Operación Siberia, ¿no? Que supuestamente eran ellos los buenos de la película. Así es, pero no, lo que sucedió antes de eso es que el ejército colombiano había incautado parte del armamento que había sido suministrado a las FARC, ¿no? Entonces, en las investigaciones que hizo el DAS, ¿no? Remitió oficios a la Interpol Perú y a Interpol Jordania, ¿no es cierto? Dando cuenta de lo que había encontrado y pidiendo información. Y días después, los mandos de la CIA en Lima, que tenían contacto directo con el Servicio de Inteligencia Nacional, van a nuestro Servicio de Inteligencia y entregan los contratos de armas suscritos entre los miembros de la organización y el ejército jordano, ¿cierto? Y es a partir de allí cuando Montesinos y Fujimori, o sea, se dan cuenta que han sido descubiertos. Y entonces ellos no admiten su responsabilidad, sino que entran, como decimos acá, en un trompo, en una vorágine tal, que ese mismo día ordenan que todo el personal del Servicio de Inteligencia formule directivas, notas de inteligencia, acuerdos, todo fraguado, para dar la idea de que sí existía un plan Siberia encaminado a determinar el tráfico de armas hacia las FARC, ¿no es cierto? Y luego ellos salen en la conferencia de prensa señalando que producto de una larga investigación de más de un año, es que ellos han logrado detener a los principales cabecillas de esta organización criminal, ¿no? Al presentar sus memorias, el expresidente Andrés Pastrana, el expresidente colombiano, que era pues el presidente en funciones en ese momento durante la crisis del tráfico de armas, decía que él se reunió en una cumbre suramericana con el presidente Fujimori y le expuso las pruebas. Y es ahí donde Fujimori, según la versión de Andrés Pastrana, empieza a darse cuenta de que está descubierto y a fraguar esta operación de encubrimiento. Entonces, le pregunto, usted que conoció bien el caso, que estuvo en el juicio a Montesinos y hay 35 condenados, ¿usted cree que Fujimori es responsable de algo más que el encubrimiento? Bueno, sí, por supuesto. A ver, para empezar, la investigación actual contra Fujimori es por ser parte de una organización criminal y liderarla junto a Montesinos, ¿no es cierto? Una organización criminal que tenía por finalidad el suministro de las armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Ahora, respecto de eso también hay declaraciones de exmiembros de las FARC,
¿no? Que señalan efectivamente que se encontraron con el personal que venía a nombre de Alberto, de Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Y claro, los viajes de los miembros de la organización a Colombia y a Jordania están registrados. Sí. Los ingresos de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a Lima están registrados. Los viajes de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a Jordania también están señalados, ¿no es cierto? O sea, es decir, antes de cada viaje, gente de Lima viajaba a Colombia, gente de Colombia venía a Lima, y luego ambos o viajaban juntos o se encontraban en Jordania. Y después de las entregas, porque fueron, digamos, 4 entregas, ¿no? Entonces, luego de esas entregas, también, ¿no es cierto? La gente de Lima iba a Colombia a entrevistarse con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o ellos venían a Lima. Eso está acreditado. Es una operación impresionante, compra de fusiles en Bielorrusia, con triangulación en Jordania, con implicación hasta del propio rey Hussein. Es fascinante la historia, pero ahora hay que actuar, tiene que actuar la justicia. Sí, por supuesto, pero y todo eso yo creo que una vez concedida la extradición va a estar relativamente fácil para este nuevo juez, ¿no es cierto? Porque, como repito, en la anterior investigación se avanzó y se avanzó bastante, ¿no? O sea, están las declaraciones de los intermediarios, están las declaraciones del propio traficante de armas, ¿no? Sogonalian, ¿no? Todo eso está registrado. O sea, y en el Perú, como decía el propio Fujimori, nada se mueve sin que yo lo sepa, ¿no? Y eso sucedió en la época más dura del gobierno de Fujimori, donde tenía el control más férreo. Entre el 99 y el 2000, cuando termina de descubrirse todo. Gracias, doctor Ronald Gamarra, por ayudarnos a entender, para entender aquí en Epicentro. A usted, gracias.